Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar entonces la unidad 6 de gestión de embalses. Y esta partecita lo que trata es de introducirlos en temas de modelación numérica, digamos. En las unidades anteriores vimos una metodología de programación lineal que sería útil para justamente optimizar un, una variable de decisión para encontrar el resultado óptimo de un ejercicio de decisión, de toma de decisión. En el caso de la gestión de embalses, como vimos en la clase anterior, existen muchas variables, es mucho más complejo el tema, existen sistemas especiales, específicos para gestión de embalses, los cuales no vale la pena avanzar, pero eh, básicamente eh, con distintas metodologías incorporan, y a veces en tiempo real, la información, ¿no? De lluvia, de niveles de embalse, de caudal turbinado, de demanda, o el predespacho acordado de generación. Entonces, esas son las mínimas variables que operan este sistema. Entonces, van tomando en juego esa información y va mediante un operador decidiendo si abrir compuerta, qué tanto abrir la compuerta, qué tanto abrir el ala de la turbina para generar más o menos, abrir el descargador de fondo, etcétera, etcétera. Y siempre operando en función de unas reglas, de unas restricciones, que también lo vimos en, estos métodos de lineales, ¿no? De programación lineal, muy sencillos, con hipótesis muy simplificadas, pero también estaban sujetas a restricciones, ¿no? Entonces, en un marco más general, podemos introducir estos métodos de soporte a la decisión, métodos de programación lineal o métodos de optimización, dentro de lo que es un concepto de modelo, ¿no? Entonces, un modelo no es más que una representación de la realidad, ¿no? Operado a través de un sistema informático, en el cual juegan estas variables, ¿no? Eh, entonces, podemos hablar de modelos hidrológicos, modelos hidráulicos o modelos hidrogeológicos, por ejemplo. ¿Mm? Eh, en todo modelo va a haber un flujograma, ¿sí? Que es esto que se está representando a la derecha, donde yo tengo cajas de operaciones matemáticas o de ingreso de información o de resultados, salidas de resultados. Eh, la topología de este modelo, de este flujograma, es decir, cómo está conectado cada una de estas cajas, es justamente el esquema conceptual, ¿no? Es lo más importante de entender. Hoy en día existen muchos sistemas comerciales y libres o académicos de software que están disponibles y es mucho más accesibles con el correr del tiempo, digamos, que antes, ¿no? Eh, el tema pasa con que la simplificación del acceso o la disponibilidad de estos sistemas hace que obviemos cosas fundamentales, ¿no? Es decir, hoy en día una corrida hidráulica eh, yo la puedo hacer en 10 minutos y es apretar un botón, un enter, para que calcule un tirante, un flujo, una velocidad, lo que sea, y si yo no interpreto bien qué está haciendo el modelo, cómo está conceptualizado el modelo que estoy operando, o no entiendo cómo ingresar las variables, o- o no razono los resultados, no interpreto los resultados, bueno, de nada sirve, ¿no? Entonces, hoy en día me parece que es fundamental esto, entender la, el modelo conceptual digamos, la topología, este flujograma que está presentado acá, para entender qué estoy haciendo, ¿no?
Acá, por ejemplo, está graficado un ingreso de un dato, una definición conceptual, esquemática, ¿no? Acá siempre, en un modelo, siempre hay hipótesis simplificatorias, porque la realidad es hipercompleja. Yo no puedo considerar todas las variables que intervienen en un proceso físico o físico-químico, porque no hay modelo que soporte toda esa aleatoriedad o esa cantidad de variables, ¿no? Mientras más variables tenga, más difícil es de estabilizar numéricamente el modelo, más tiempo computacional va a requerir, más difícil va a ser la carga de datos, porque van a haber variables que no puedo ingresar. Por ejemplo, si yo tengo un modelo hidrológico de transformación lluvia-caudal, ahí ya me está diciendo el modelo para qué va a servir, transformar lluvia en caudal, ¿no? Y en el modelo conceptual de este modelo va a haber transformaciones, ¿no? De estos flujos. La lluvia se va a transformar, se va a retener, se va a perder por infiltración, y lo que quede de lluvia efectiva va a escurrir. Pero si el modelo es continuo, por ejemplo, en el tiempo, va a requerir que yo le incorpore una función de infiltración dada en el tiempo. Y esos datos generalmente no existen, digamos, disponibles. O un valor de humedad de suelo en forma permanente. Series de humedad de suelo, por ejemplo, no existe. Yo puedo tener una serie una serie es un conjunto de datos en el tiempo, ¿no? Una serie de lluvia lo puedo tener, ¿no? Imagínense modelar una cuenca para analizar la relación lluvia-caudal a lo largo de todo un ciclo anual, para yo poder identificar hidrogramas de crecidas pluviales en un río, por ejemplo. Bueno, yo tengo que incorporar como mínimo una serie temporal de lluvia. Si yo estoy haciendo una simulación, ¿no?, con datos históricos, voy a incorporar un registro de antecedentes que represente la realidad. Entonces ese registro, esa serie temporal anual, por ejemplo, va a tener que tener un análisis estadístico, una representatividad estadística para poder validar, digamos, las condiciones que se están modelando. Y eso como mínimo, pero yo tendría que tener el modelo se puede ir complejizando y puede ir requiriendo, por ejemplo, series de temperaturas. Si esa cuenca es nival, por ejemplo, tiene nieve, bueno, va a haber una función dentro de este flujograma, de este modelo conceptual, donde se intervenga la fusión nival. Y está dado generalmente digamos, influye mucho la temperatura. Otra variable importante es la topografía. Entonces yo puedo discretizar la cuenca en unidades, en píxeles, ¿no?, en una celda, a través de una matriz que represente las cotas, la elevación, la topografía, ¿no?, a través del uso de modelos digitales de elevación. Entonces, en función del tamaño de esta celda, va a ser también la resolución de mi análisis. Entonces, hay una serie de puntos a entender y a comprender antes de usar el modelo, ¿no? Que eso es lo que yo quisiera rescatar. Después, una vez que está el resultado, ¿no?, una vez que está el modelo matemático ya operando, es decir, incorporando el dato de entrada, la variable, y obteniendo otra variable, otro resultado, bueno, yo con esos resultados, el modelo en líneas generales se debe calibrar. Calibrar significa ajustar parámetros. ¿Y qué parámetros? Y bueno, van a ser parámetros que representen la realidad, nuevamente. Por ejemplo, un parámetro en temas hidrológicos es el número de curva, el CN. El CN es un parámetro es un coeficiente adimensional que representa qué tan permeable es un suelo. Otro parámetro en un modelo hidráulico que se calibra generalmente es el coeficiente de Manning.
El N de Manning es un parámetro que representa la rugosidad del fondo del cauce. Y generalmente es un parámetro tabulado en función de estudios y ensayos en distintas partes del mundo, valores que ajustan a las condiciones de ese lugar. Se toman, igual que el CN, en función de las características de cobertura vegetal, de grupo hidrológico de suelo, etcétera, etcétera, se toma un valor. Pero ese valor es ajustable, es calibrable. Entonces, justamente, si yo tengo un dato aforado, dato para calibrar, un dato medido, si yo relaciono, si yo tengo medida la lluvia, una lluvia antecedente de 100 milímetros, que llovió en la cuenca, porque hay sensores y hay pluviómetros en la cuenca, y en esa fecha, que llovieron 100 milímetros, después se midió el río, y se midió la altura, o se midió el caudal, o se midió la velocidad, y con la sección sacó el caudal, pero tengo un caudal, digamos, o un hidrograma, o un limnigrama, que es la representación del nivel en función del tiempo. En el caso de que yo disponga del dato de entrada principal, en este caso la lluvia, y el dato del resultado, del efecto que produce la cuenca, la lluvia en la cuenca, yo tengo dos puntos para ajustar, para atar los resultados de mi modelo. Si mi modelo es un hidrograma, el resultado de mi modelo es un hidrograma de respuesta, y bueno, yo podría tener un punto del caudal pico, por ejemplo, para poder compararlo con mi resultado. Y en función de un ajuste, de una calibración de estos parámetros calibrables, no todos son calibrables, eh, por ejemplo, la superficie de la cuenca no es calibrable, ¿no? Porque la superficie es la superficie. Digamos, yo delimito la cuenca, hay un error, hay una incertidumbre siempre de por medio, pero no puedo ajustar el área de la cuenca para que me dé el caudal, ¿se entiende? La pendiente tampoco, la diferencia de altura tampoco. Hay parámetros físicos que no se pueden mover, y hay parámetros físicos que representan otras cuestiones que sí se pueden calibrar, como estos que les digo. La abstracción inicial es un parámetro ajustable también, la capacidad de almacenamiento de los suelos, la humedad antecedente, se podría llegar a interpretar, también ajustar. Bueno, hay ciertos parámetros que se pueden calibrar. Entonces, ajustando estos puntos en el modelo, internamente en el modelo, yo puedo, digamos, obtener otros resultados y nuevamente compararlos con lo observado, ¿no? Entonces, pasada esta fase de calibración, yo tengo mi modelo calibrado y puedo simular condiciones, simular escenarios, ¿no? Puedo hacer prospectivas. Si las condiciones de ingreso cambian de una determinada manera, si se denotan aumentos de temperatura por cambio climático del tanto por ciento anual, bueno, corro mi modelo con ese escenario y obtengo otros resultados. Y esos resultados ya van a estar eh, calibrados, es decir, parten de un modelo calibrado, ¿no? Finalmente, cuando ya está calibrado el modelo y yo tengo otro juego de valores aforados, medidos, observados, puedo validar el modelo. Por ejemplo, si yo tenía el antecedente de esos 100 milímetros de esa lluvia que cayó y medí tal caudal, con eso calibré. Bueno, necesito otro par de valores, otro juego, otra tormenta, otra fecha, otro registro medido de la entrada y de la salida, ¿no? De la precipitación del caudal, por ejemplo. eh, Corro el modelo calibrando con la primera precipitación, y después comparo con el segundo juego de datos observados, ¿no? Entonces ya no voy a volver a, a calibrar. El modelo está calibrado. Lo que hago es comparar el modelo calibrado, el resultado del modelo calibrado con
el segundo par de valores observados. Y ahí sacó conclusiones. Si estoy sobreestimando, subestimando, qué tan porcentaje, si se adelanta el pico, si el volumen, qué sé yo. Si estoy dentro de un rango de apreciación mínimo, digamos, si estoy dentro de una tolerancia, yo voy a decir mi modelo está validado. Es decir, que representa las condiciones actuales del sistema. Y nuevamente eso le da mayor robustez al modelo, es decir, puedo seguir simulando, prediciendo situaciones que no se han dado, o o utilizarse para pronóstico. Pronóstico es, si yo tengo mi modelo calibrado y validado, significa que está respondiendo muy bien a la realidad. Entonces cualquier ingreso, cualquier input que yo le ponga, una tormenta de 100 milímetros, con las mismas condiciones de otras variables, se va a tener que comportar de la misma manera. Una condición de 50 milímetros, de esta manera. Entonces mi resultado puede servir para emitir alertas, un sistema de alerta temprana, o hacer pronósticos. Pronósticos de niveles, pronósticos de caudales. Bien. Entonces, acá tenemos una representación de un modelo hidrogeológico, ¿no? Entonces, nuevamente, un modelo es una versión simplificada de la realidad. En este caso, lo que estoy simulando, lo que estoy modelando es el acuífero, ¿no? En este caso estoy viendo una unidad mínima de análisis volumétrica, ¿no? Acá pueden haber análisis unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales, en función de la simplificación que yo pueda hacer. En el caso de un río, por ejemplo, los vectores transversales y perpendiculares a la línea principal de flujo se pueden despreciar en la mayoría de los casos, ¿no? Si yo tengo una sección transversal de un río en la cual el principal vector de flujo es hacia aguas abajo, en línea longitudinal al perfil principal del cauce, las velocidades laterales y verticales se pueden despreciar. Entonces me conviene simplificar y pasar a un modelo unidimensional. En algún caso, en alguna curva o en zonas donde tenga desbordes esa sección transversal, y ahí me va a hacer falta la velocidad lateral, la componente lateral de la velocidad. Entonces lo que se hace es un modelo bidimensional, donde yo veo el plano y obtengo vectores de velocidad. Quizá el principal va a ser alineado en la dirección de la corriente, pero van a haber zonas donde existan vórtices o turbulencias, y ahí los vectores de velocidad van a ir cambiando. Y en el peor de los casos, en una pila de un puente, por ejemplo, donde los, los flujos verticales y ascensionales, es decir, los que suben y los que bajan, generan erosiones, y en las curvas generan flujos helicoidales. Ahí necesito considerar ya las tres dimensiones del vector. Entonces, las ecuaciones que se usan, por ejemplo, las ecuaciones de Saint-Venant, que explican el dominio del campo de velocidad en tres dimensiones, las tengo que usar enteras, es decir, con los términos en las tres direcciones. A medida que voy simplificando, voy sacando términos, entonces el modelo numérico, matemático, va a ser más simple. En el caso, como estamos viendo acá, puede ser lo mismo. En líneas generales, no hay modelos unidimensionales de modelos hidrogeológicos. Como mínimo son bidimensionales. Y en general, se podría llegar a ser un modelo tridimensional. En una matriz plana, en un análisis bidimensional, se usan matrices, ¿no? Y en forma gráfica se los denomina celdas o píxeles. Y en el caso de que fuera tridimensional, se los denomina voxeles, un voxel en vez de un píxel.
Esto es un concepto yankee que es muy acertado, es garbage in, garbage out, es decir, si yo le meto basura al modelo, va a salir basura. ¿Sí? Entonces, no interesa utilizar un modelo hipercomplejo y meter 500 variables, porque me voy a encontrar con la insuficiencia de encontrarme con esos datos para meterle el modelo. Entonces voy a empezar a meter basura. Y esa basura hace ruido en el modelo y finalmente voy a obtener un resultado espurio, ¿no? Que no es real. ¿No? Entonces, nuevamente, el modelo conceptual es el paso más importante. ¿No? Entender qué qué voy a modelar, qué datos son los que van a ingresar, qué resultados voy a obtener, y entender de alguna manera los procesos físicos que estoy representando y la ecuación matemática que estoy utilizando. ¿No? Tengo que entender de alguna forma mínima que voy a usar la ecuación de Manning y no voy a usar la ecuación de Saint-Venant completa, por ejemplo. ¿Mm? Bien. A lo largo de todas las charlas hemos mostrado mucho y hemos hablado de los balances hídricos. Un balance hídrico es un modelo. ¿Mm? Y es una forma simple de representar esta realidad hipercompleja. El balance hídrico yo le puedo hacer un foco a donde tengo interés. Si mi interés es en la relación agua-suelo-planta, un interés edafológico, agronómico más que nada, bueno, voy a obtener el foco ahí, el resultado lo voy a medir ahí, entonces los signos de estos sumandos van a cambiar. Me va a interesar la infiltración sea positiva, por ejemplo, y no una pérdida. ¿Se entiende? Porque estoy viendo cuánta agua gana la planta, por ejemplo. Entonces ahí los signos siempre van a depender de dónde me posicione en el balance. Acá estamos viendo un modelo conceptual de un balance hídrico general. Fíjense que es casi continental, porque está hablando de procesos atmosféricos como precipitación, evaporación, procesos superficiales continentales como infiltración en el suelo, infiltración profunda, caudales superficiales, caudales subsuperficiales, una red hídrica que va a ser un encauzamiento, esta función de runoff, de escorrentía, va a ser mucho más rápida que esta función de eh, escorrentía en manto, por ejemplo. ¿Mm? Entonces acá hay dos funciones, por ejemplo, de ecuaciones hidráulicas que van a regir el comportamiento en tiempos de traslado, en velocidades, que son diferentes. ¿No? Y fíjense que tiene también una componente oceánica, también con su precipitación y evaporación, y es un gran modelo conceptual. Esto para recalcar que cuando perdón, hacemos intervenir un modelo hidrogeológico, existen flujos que tienen órdenes de magnitud de diferencia en sus velocidades de flujo. ¿Sí? Mientras mayor profundidad del acuífero estemos analizando, más lento va a ser esos procesos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un modelo hidrogeológico que en general se toman en forma continua, ¿sí? Una forma de discretizar un modelo es si es de evento o continuo en el tiempo. Un modelo de evento me interesa solamente la respuesta de una solicitación. Por ejemplo, una lluvia y cuánto sale, cuánto caudal sale. Es un modelo de evento. En cambio, un modelo continuo es, realmente me interesa saber la humedad del suelo, cómo varía en función del tiempo, me interesa saber cómo varía el nivel freático o el nivel del río en función del tiempo. Entonces, puedo diferenciar esas dos. En líneas generales, un modelo hidrogeológico es siempre continuo. Entonces, la ventana de tiempo de esa corrida, de esa simulación, tiene que estar acorde con el nivel del acuífero que estoy analizando. Si yo hago un modelo, un balance hídrico, que es un modelo conceptual de esto, eh, o un modelo tridimensional,
donde yo tengo que meter todas las variables que representan cada capa geológica, su permeabilidad, su coeficiente ¿cómo se llama? De saturación, no, el S, de almacenamiento, eh, su porosidad, su litología, etcétera, etcétera. Y, y bueno, y mi ventana temporal son un mes, y bueno, yo le pongo la lluvia acá arriba de un mes y veo cómo se infiltra y cuánto llega en un mes, ¿no? Pero estoy obviando toda una parte que no alcanzó a llegar a hacer todo este recorrido, ¿se entiende? Entonces, ese modelo conceptual tiene que estar entendido. Son las limitaciones de mi modelo. Yo no puedo hacer un modelo que corra en una ventana de tiempo de décadas o más de un año, ¿no? Generalmente, como mucho, se simulan un ciclo hidrológico completo, o un par de ciclos hidrológicos completos, pero no más de eso, no más de 10 15 ciclos, ¿no? Eh, a medida que yo aumento la ventana temporal, eh, se reduce también la discretización temporal, el paso de tiempo. Entonces acá hay una, un equilibrio, digamos. Yo no puedo hacer un modelo de fusión nival, por ejemplo, para analizar caudales, hidrogramas de fusión nival de un río con un paso de tiempo horario, por ejemplo. Porque tendría que ingresar todas las variables en forma horaria y hacer correr hora por hora un cálculo a lo largo de 15 años, por ejemplo. Una locura. Entonces, el paso de tiempo va a ser mensual, como mínimo, o diario, como mucho. Entonces, en función de ese análisis, es decir, se ajustan los datos de entrada y los datos de salida que deberían representar la realidad que yo quiero simular. Por ejemplo, algunas características de modelos de transformación lluvia caudal. Los objetivos del modelo en general pueden ser obtener respuestas hidrológicas ante eventos de lluvia. Estos eventos pueden ser, nuevamente, aislados, un evento puntual, o continuos en el tiempo. Si es continuo en el tiempo, a mí me interesa saber la cantidad de humedad en el suelo, porque estoy analizando, por ejemplo, el objetivo es ligado a la producción agrícola, por ejemplo, o al nivel de los ríos. Entonces voy siempre a tener en cuenta para qué quiero el modelo, ¿no? ¿Qué quiero que me represente y cuáles son los resultados principales que quiero que arroje el modelo. Entender las limitaciones, ¿no? Esto que les digo, está representando tal situación, restringido a tales características, tales hipótesis, ¿no? Y esto, ¿con qué datos dispongo? ¿No? Yo creo que este es el primero, digamos. Acá en nuestra zona disponemos o hacemos una hidrología un poco más sencilla, pero a la vez más desafiante, porque no tenemos datos. No tenemos datos observados de caudales, por ejemplo. Si yo quisiera representar una tormenta urbana, y estoy haciendo hidrología urbana, y tengo mi cuenca delimitada perfectamente, con topografía, con pendientes, con calles, con sistemas, con infraestructura, todo, acequias, canales, lo que sea. Eh, pero no tengo medida la tormenta, de alguna manera hay redes, estaciones que miden la lluvia, de alguna manera puedo inferir datos de eso, de cuánto fue la lluvia caída real y hacer un modelo de simulación para ver si la respuesta es similar. Pero no tengo datos de caudal, por ejemplo. Es muy difícil medir caudal en una zona o aluvional o en una zona urbana. Entonces, me faltan datos para calibrar, para validar, para hacer que mi modelo sea robusto. Entonces, en líneas generales, cuando falta información, los modelos debieran ser más simples.
¿Por qué? Porque un modelo más complejo va a requerir más datos de entrada que no dispongo. Y va a emitir más resultados que no los puedo corroborar con nada. ¿Mm? Entonces, por eso digo que nuestra hidrología es más simple, son modelos más determinísticos, más concentrados, en vez de distribuidos y estocásticos. ¿Mm? Eh, en cambio, en lugares como en Santa Fe, por ejemplo, donde existen redes de medición de aforos del río Paraná, por ejemplo, en forma permanente, tengo lecturas horarias o mínimo diarias de los niveles, y tengo una red de estaciones enormes de toda la cuenca, porque la cuenca es enorme, los tiempos de traslado son distintos, es una hidrología de llanura, ¿no? Y acá estamos en una hidrología de montaña. Entonces los modelos por ahí se centran más en ajustar con los datos. Existe mucha información, por ahí 100 años de registros de niveles de lluvia o de río. Entonces tengo información que quizás con una ecuación de ajuste, con estas variables puedo representar la realidad. Pero, o puedo complejizarla porque hay datos como para calibrar y validar. ¿Mm? Entonces esto es importante. En función de la cantidad o calidad de los datos, la calidad es importantísima también. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una red eh, de, de precipitaciones diarias, pero si no están revisadas, ¿no? Si es un registro que pasó de ser un registro manual, ¿no? de un operador de la estación que registraba la lluvia diaria todos los días en una planilla, eso pasa por una digitalización, alguien que lee la planilla y transcribe, o se escanea y se reconoce los caracteres en el mejor de los casos, o si es un pluviógrafo y quedan las fajas que hay que escanear y digitalizar y obtener el dato numérico. Todos esos pasos son puntos donde pueden haber errores sistemáticos o errores puntuales, pero van a existir datos incongruentes en esas series. Entonces yo tengo que hacer análisis de calidad de esos datos. Si yo meto datos que son puros ceros, 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 pero en realidad no eran ceros, eran que no se midió, bueno, estoy poniendo un valor, un cero, cuando podría haber caído una lluvia. Entonces en esos casos no se debe poner un dato. ¿Mm? O sea, el cero no es sin dato, el cero es dato. Y hay una serie de cuestiones que se analizan, hay métodos para analizar la calidad y ver, comparando con otra estación, por ejemplo, que no existan diferencias sistemáticas. Entonces la calidad y la cantidad de la información que yo dispongo, en realidad restringen al modelo que voy a utilizar. ¿Mm? Si yo lo clasifico en cómo considero la distribución espacial de la variable, puedo decir un modelo concentrado. Un modelo concentrado es simplificar toda la cuenca, toda la superficie de la cuenca en un punto. Entonces en ese punto yo le pongo la superficie, el perímetro, la longitud, y el resultado va a salir ahí en ese punto. En general, es una condición de mínimo. El extremo contrario sería una distribución en el espacio. Y yo lo puedo distribuir por subcuencas, en unidades homogéneas, de respuesta hidrológica homogénea, o en píxeles, en una unidad mínima de datos, en una matriz de datos, ahí dice módulos, pero serían dividir en una celda, en un tamaño de celda, todo el espacio. Entonces tengo desde un modelo concentrado, puntual, a un modelo totalmente distribuido. Bueno, yo voy a elegir, si yo tengo posibilidad de meter toda la información en forma distribuida. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, En un bárbaro. momento se aceleró un poco la voz. Sí, voy a cortar el video porque me parece que es un tema de que tengo mala señal. Bueno, les decía entonces que puedo ir de un punto a otro, de un modelo concentrado a un modelo distribuido. Yo en general utilizo
por acá al medio, digamos, un modelo semidistribuido. Em, ¿Cómo se obtienen los datos? Digamos, el dato puede ser de fuente primaria, que sería este que dice acá campo. Un dato primario es ir a relevar, ir a hacer una muestra geotécnica, una muestra granulométrica, una muestra de humedad, una muestra de pH, una muestra de nivel, una muestra de caudal o una lectura de lluvia. Eso es un dato medido. Una fuente secundaria sería el resto, a través de antecedentes, de mapas, de estudios previos, ¿no? Que no los mido yo, sino que los midió alguien y los utiliza y puede llegar a tener un error. Entonces, por eso se los discretiza en fuente primaria, donde yo controlo el operador, el protocolo de toma. Por ejemplo, en temas de calidad del agua, hay protocolos, normas para poder tomar una muestra de agua, conservarla hasta que se haga el ensayo. En el caso de geotecnia, lo mismo, existen normas para poder cuartear una muestra de suelo y saber cuánto tomar, dónde tomar, etcétera, etcétera. Entonces, siempre los datos primarios van a estar con un estándar de calidad mucho mayor que un dato secundario, en el cual yo dependo de que el que está informando ese dato asegure la calidad. Existen bases de datos, inventarios oficiales, donde se disponen esta información. Yo en algún momento les mostré el Sistema Hidrológico Nacional, donde concentra algunas de las redes más importantes de Argentina, que disponen a disposición información de caudal, de lluvia, de algunos datos climáticos, temperatura, humedad, precipitación, etcétera, etcétera. En líneas generales y cada vez más difundido, existen los sistemas de información geográfico o geográfica, GIS o SIG, los cuales me permiten articular toda la información, ya sea de entrada como de salida. Básicamente es un sistema multicapas que me permite vincular distintos tipos de información. Información vectorial, por ejemplo, a través de líneas, puntos o polígonos que representan variables, o a través de grillas o rasters, mapas, imágenes satelitales, o alguna grilla de, por ejemplo, un modelo digital de elevaciones o de terreno, que representa la topografía. Representada a través de una matriz, de una grilla, de una celda mínima de determinada dimensión, en la cual representa, por ejemplo, la cota media de esa superficie mínima, ¿no? De ese píxel. La cota media de esa superficie mínima. Está bien. Existen modelos digitales de elevación de tipo global, que cubren casi todo el planeta, obtenido por sensores remotos, ya sean ópticos o radar. Los ópticos básicamente funcionan como el ojo humano, tienen sensores que toman la reflectancia, es decir, el rebote de la energía solar en la superficie terrestre, y lo toma un receptor, como nuestros ojos, que interpreta digamos, el espectro electromagnético, ¿no? Entre una determinada frecuencia de onda, y digamos, me representa mapas, digamos, conjuga estas bandas. Las bandas de un sensor óptico serían estos intervalos de frecuencia, digamos, de la onda electromagnética, por ejemplo, la banda del infrarrojo, la banda del térmico, la banda del azul, del verde, la zona visible de nuestra capacidad visual, trabaja en el espectro electromagnético que se denomina campo visible, donde yo puedo representar todos los colores con una composición tribanda, en RGB, rojo, verde y azul. Si yo descompongo todo lo que veo en esos tres pedacitos del espectro electromagnético, puedo ver estos colores, ¿no? Pero existen otra gama
del espectro electromagnético que el ojo humano no lo ve, pero sí estos sensores los captan. Por ejemplo, el infrarrojo. Y el infrarrojo me sirve, por ejemplo, para saber el vigor que tiene la cobertura vegetal, por ejemplo. Si esa planta está bien humedecida, bien regada, y está en floración, está verde, está sana, al infrarrojo térmico va a ser un rojo fuerte, digamos, ¿no? Y una planta enferma va a quedar un amarillito, por ejemplo. Entonces, estos sensores ópticos me permiten justamente utilizar estas capacidades de reflectancia solar, o reflectancia de la radiación solar, para interpretar fenómenos físico-químicos. También puedo ver condiciones de calidad en un cuerpo lacustre, algas o especies vegetales o animales. Y por otro lado están los sensores radar. El radar es un aparato dispuesto en un satélite que emite, o un avión, que emite un pulso electromagnético, ¿no? Y espera el rebote de ese pulso electromagnético. Entonces, con ese tipo de análisis interferométrico, se puede hacer topografía, ¿no? Entonces, generalmente los modelos digitales de elevación que están disponibles son interferométricos, ¿no? Existe también modelos aerofotogramétricos, que usan el espectro óptico para, por estereoscopía digital, hacer una triangulación y obtener cotas. Esto es uno de las principales variables que entran en juego en la mayoría de los modelos, ¿no? El terreno, la superficie, cómo es. Después, elegir el modelo en función de todo esto que les dije, analizar los datos necesarios, el ajuste y calibración de los parámetros que intervienen, esto también se los comenté, definir el escenario, para qué lo voy a usar al modelo. Esto les dije varias veces que hay que cada vez evidenciar más la incertidumbre en la que está en juego, digamos, estimar la incertidumbre de los resultados, saber qué rango de error estoy teniendo dentro de mis resultados, ¿no? Generalmente se hace poco esto. ¿Y qué voy a calibrar? Les dije, puedo calibrar un punto del resultado, por ejemplo, el tiempo al pico, el caudal, el volumen o la forma. Acá vemos uno de ejemplo. Por ejemplo, tengo 4 salidas, 4 resultados. Las líneas oscuras son el resultado de la simulación, es el hidrograma simulado. Y en línea de trazo, el observado, ¿no? Y realmente lo que pasó. Entonces yo acá veo que el tiempo al pico se adelanta, ¿no? El tiempo al pico sería en qué tiempo, esto es tiempo caudal, en qué tiempo aparece el caudal máximo, ¿no? Y acá vemos que existe un aceleramiento. Entonces mi modelo está acelerado, digamos, está adelantado. O puede pasar al revés, esté respondiendo tarde, ¿no? Está ajustado en caudal pico. Fíjense que el caudal pico está bien, observado con calibrado, observado con simulado, pero en tiempo al pico está mal. Puedo obtener al revés, puedo obtener un ajuste en el tiempo al pico. Fíjense, estos dos ajustan en el tiempo al pico, pero no ajustan en caudal pico. Este está subestimado y este está sobreestimando. Acá existe una sobreestimación y acá existe una subestimación. Por ende, el volumen va a ser diferente. Esto es lo que les comentaba de un sistema de información geográfico. Básicamente es una compilación de distintas capas de información. Yo puedo meter, por ejemplo, curvas de igual intensidad de lluvia o lámina de lluvia, denominadas isoyetas, curvas de evapotranspiración, curvas de caudales, de escorrentías, curvas de infiltración, como resultado. Como dato de entrada al modelo puede tener la red de drenaje, el relieve o el modelo digital de elevaciones, acá cada color representa una altura, el suelo, cada polígono va a representar un tipo de suelo, la cobertura vegetal lo mismo, puede ser un polígono que represente una cobertura y tipología vegetal,
Y a una vez que pasó el modelo, puedo obtener resultados distribuidos en el espacio. Bien, esto léanlo después tranquilos, básicamente es más de lo que les estoy diciendo. Modelo de gestión de embalses, bueno, también esto lo hemos hablado. Esto también, las variables que inciden en un modelo de gestión u optimización de embalses, van a entrar el sistema hídrico, que puede ser generalmente cuando se operan estos embalses son en cadena, es decir, existen varios embalses en un mismo curso, ¿no? Entonces, esa relación es importante. Las capacidades de transporte entre esos embalses, los volúmenes muertos de embalse, los niveles de explotación máximos y mínimos, las características hidráulicas de las tomas y los elementos de seguridad, como los vertederos. Puede tener incidencia en las aguas subterráneas, pueden haber una conexión hidráulica entre la presa de aguas arriba y la presa de aguas abajo que haya que tener en cuenta. Esto, por ejemplo, es importante en presas que tienen contraembalses, es decir, el nivel de restitución de esta presa es el mismo nivel del embalse que la presa que está abajo, por ejemplo. Entonces ahí hay embalses casi conectados, ¿no? Entonces las condiciones de carga y recarga subterránea hay que considerar. Les hablé mucho de balances hídricos. También léanlo después. ¿Qué más tenemos acá? Pueden emplearse series históricas como series generadas por procedimientos estocásticos. Esto no se los comenté. En general, cuando se disponen de fuentes buenas de información, con registros largos de series temporales, en general son discontinuos. Es decir, en muy pocos casos una serie temporal de muchos años sea completa, digamos, que no haya fallado nunca la estación. Generalmente fallan y existen periodos en los que no se registran datos. Si es, por ejemplo, una estación de nivel de río, el río no es que va a quedar seco, pueden haber casos que sí, pero en línea general, en un gran curso de agua, donde no se seca nunca, y tengo cortes en la serie temporal de datos, bueno, no conviene usar esos cortes, digamos, porque van a ser errores, digamos, que van a incorporar al modelo. Entonces lo que se hace es rellenar series. Se rellenan con datos ficticios, digamos, porque la medición no se hizo, o se cayó la estación, o se perdió el dato. Entonces existen un montón de modelos y formas para rellenar series, ¿no? Entonces ahí indican algunos modelos o procedimientos estocásticos multivariados. ¿Qué quiere decir? Que meten aleatoriedad en algún grado y más de una variable. Entonces, o más de dos variables. Entonces son multivariados. Por ejemplo, si yo encuentro una relación, una relación funcional entre temperatura, humedad, porcentaje de humedad, temperatura, humedad, ¿qué más? Bueno, no se me ocurre más que esas dos por ahora. Temperatura y humedad. Y yo contrasto la serie histórica de lluvia con esas dos variables, temperatura y humedad. Y velocidad de viento, por ejemplo. Y encuentro una relación funcional, de alguna manera, que para las lluvias se dan para tal rango de temperatura, para tal rango de humedad. ¿Se entiende? Si yo tengo un registro de humedad continuo que cubre esa ventana que
donde tengo el hueco de falta de datos, y bueno, quizá me convenga usar otra variable que tengo a disposición en ese tiempo que me falta para inferir la serie de lluvia que me falta, ¿m? O la serie de nivel de río que me falta. ¿Se entiende? Entonces, existen modelos para justamente rellenar estos espacios vacíos de la serie. Se usa mucho eso. Y en cada lugar va a haber justamente diferentes variables que se usen con diferentes funciones de ajuste. En general se usan cuando no hay nada de datos, se hacen transposición de funciones de una cuenca a otra. Por ejemplo, si la cuenca del Paraná tiene ya recontra medido y recontra calibrado con distintas variables cómo se comporta, y yo puedo inclusive concebir un modelo en función de una sola función multivariada, no un modelo computacional, sino una función, una ecuación, que me relacione caudal igual a un coeficiente por la precipitación, por un coeficiente por la humedad, que es una ecuación. Y yo tengo esa cuenca súper ajustada numéricamente, puedo en una cuenca de similares características o cercana, transponer esas funciones a esta otra cuenca que no tiene dato y que el registro tenga un hueco. ¿Se entiende? Eso se llama transposición de datos, de funciones. No es lo más aconsejable, pero en algunos casos no queda otra. ¿Qué más? A ver. Bueno, acá los procedimientos secuenciales se los he ido comentando a lo largo de la charla. Esto de los métodos de simulación o de optimización también lo hemos comentado cuando vimos programación lineal. Les dije que existen muchos software desarrollado, libre, comercial o académico. Cada vez son más fáciles de utilizar, pero hay que tener esta salvedad que les comentaba. Acá hay algunos que ya son bastante viejos, mencionados, específicos para simular embalses, en este caso. Acá vemos una interfaz gráfica de uno de los modelos, donde por ejemplo tenemos distintas ventanas, donde tenemos los datos simulados, comparado lo observado con lo simulado, que es lo que vemos acá, en rojo y en punto, y la ventana de decisión, que es esta que está marcada acá, donde se están viendo cómo fluctúan, cómo varían estas variables de entrada o de resultado, y pronosticado, quizá el último tramo sea pronóstico, para tomar la decisión. La decisión de abrir o cerrar compuertas, turbinar menos o turbinar más. Acá nuevamente vemos un excelente ajuste, ¿ven?, de lo simulado y lo observado. En otro tipo de modelos con menos datos esto es mucho más difícil, ¿no?, de representar la realidad. Acá vemos, por ejemplo, las variables de decisión. ¿Ven? El nivel, una variable de decisión, una variable objetivo, es maximizar, por ejemplo, el nivel de agua, es decir, reducir lo menos posible el nivel embalsado. ¿Por qué? Porque es el stock que tiene para producir energía. Entonces, es una variable fuerte de decisión. El caudal de salida es otra de las variables principales de decisión. No puedo afectar aguas abajo con una erogación intempestiva, sino tiene que ser controlada. Un volumen mínimo también tengo que tener, como condición de umbral de mínima. Entonces se van fijando estas reglas de operación. Bien, vamos a hacer un cortecín